Reciban un cordial saludo. Soy Paola Alvarado y les haré una breve explicación del contenido del cuaderno número 11 de la serie Para Entender, que se titula El funcionamiento del voto costarricense en el extranjero y cuya autora soy yo. Este tema resulta relevante puesto que desde 2009, con la promulgación del Código Electoral, se da por primera vez el derecho de las personas que viven fuera del país a votar, ya sea en elecciones presidenciales para la papeleta de presidencia y vicepresidencias o en caso de un referéndum, es decir, una consulta nacional ante alguna pregunta de particular interés. Esto es importante porque es la primera vez que se da un paso hacia un principio de universalización del sufragio, donde aquellas personas que por diferentes razones tengan que salir del país, no necesariamente solo por residencia, sino que también puede ser por temas de trabajo o vacaciones. A partir de esto, el tribunal ha dirigido todos sus esfuerzos para establecer una logística electoral acorde con los estándares que históricamente ha demostrado en la organización de procesos en suelo nacional. Bajo esta idea es que se procura explicar, en la medida de lo posible, ante las condiciones particulares que se enfrentan fuera del país, que la logística sea tan eficiente como se da a nivel interno. Para ello, el TSE promulga el reglamento para el ejercicio del voto en el extranjero y de esta forma regula el proceso fuera del territorio nacional. Ahora, dentro de este cuerpo normativo se destacan varios puntos que a continuación les voy a señalar. Se optó en primera instancia por el voto consular, lo cual implica un voto presencial en cada uno de los consulados que Costa Rica mantiene abiertos en el mundo. Esto implica claramente un deber de colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que se vuelve un socio transversal para el Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora, en caso de que los consulados, por su tamaño o cantidad de personas empadronadas, no pueda albergar como centro de votación, es que se decide en conjunto optar por un lugar alternativo que reúna las condiciones mínimas tanto de salud como de conectividad para ser centro de votación fuera del país. Es importante, dentro de voto en el extranjero, tener claros cuáles son los requisitos para poder votar. Y para ello, claramente, el primero, ser mayor de edad. El segundo, ser un ciudadano o ciudadana en ejercicio, es decir, que no tengamos ningún problema con el poder votar o ser electo o electa. Y además, haberse empadronado en alguno de los consulados que Costa Rica mantiene abiertos. Esta solicitud de empadronamiento puede ser virtual o presencial. En el caso de la parte presencial, se realiza tanto en cualquier sede del Tribunal Supremo de Elecciones como de los consulados fuera del país. Y en el caso de la virtual, se puede realizar vía página web del Tribunal Supremo de Elecciones, tse.go.cr, y ahí encontrarán el formulario para los efectos. En la elección presidencial, el padrón cierra 4 meses antes de la elección, por lo que antes de esta fecha es cuando se debe de solicitar ese cambio de domicilio. Para segunda ronda, el padrón no puede sufrir ningún cambio, por lo que se mantiene exactamente igual como en primera. A diferencia del proceso electoral interno, los agentes electorales que trabajan en voto en el extranjero tienen pequeñas adaptaciones con respecto a lo que pasa fuera del país. Se mantiene que los partidos políticos pueden presentar 2 tipos de figuras. Las personas integrantes de junta receptora de votos, que son quienes trabajan recibiendo el sufragio el día de la elección, además de que hacen revisión de material y otras labores alternativas, y en segunda instancia las personas fiscales, que representan a los partidos políticos en las diferentes juntas y que lo que hacen es observar el proceso electoral y a partir de ahí advertir si hay algo que creen que no se está haciendo bien. La otra figura, que es una figura que a nivel nacional claramente no se da, es la de autoridades consulares. Estas son las personas que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores destacadas en cada país y que se vuelven el enlace del Tribunal Supremo de Elecciones en cada uno de los lugares, además de que asumen diferentes labores como por ejemplo lo del centro de votación, el traslado y envío del material electoral, entre otras cosas.
También a partir de esta parte del Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos al personal consular y diplomático que no es particularmente el enlace, pero que sí nos colabora el día de la elección en cada una de las juntas receptoras de votos, así como cualquier otra labor que el tribunal crea pertinente. Por otra parte, tenemos a la persona voluntaria del TSE, que es una figura nueva, donde son todas esas personas ciudadanas que de forma gratuita quieren colaborar con el proceso, pero que no pertenecen necesariamente a algún partido político, por lo cual se reclutan por medio del consulado. Al igual que en suelo nacional, tenemos observadores nacionales e internacionales, quienes representan a diferentes organizaciones que nos colaboran con este proceso. Y asimismo nos ayudan después con informes donde pueden decirnos qué vieron como bueno, buenas prácticas y qué no, y a partir de ahí empezar a hacer mejoras del proceso electoral. Claramente, la persona electora es la parte más importante probablemente de los agentes electorales porque son quienes se acercan a ejercer su voto y, como ya vimos anteriormente, tienen que cumplir con 3 requisitos básicos. Hay consulados donde tenemos la figura de la persona delegada del Tribunal Supremo de Elecciones. Esas son personas funcionarias que viajan para los efectos a ciertos consulados que por la cantidad de personas empadronadas necesitan una colaboración muy especial de parte del tribunal. El resto de consulados siempre mantienen esa colaboración a distancia por medio del programa Voto Costarricense en el Extranjero. Una vez claras las personas agentes electorales, pasamos a cómo se conforman las juntas receptoras de votos, que son esas mesas de votación donde las personas reciben la elección de cada ciudadano o ciudadana. En este caso hay un orden de prelación o prioridad que establece el reglamento de voto en el extranjero. La primera instancia, integrantes de juntas receptoras propuestas por partidos políticos. La segunda instancia, el personal consular y diplomático. En tercera instancia están las personas voluntarias y en cuarta instancia, en el caso de los consulados donde hay personas funcionarias en el extranjero, pues estas personas podrían asumir también labores de junta receptora de votos. Es así como al menos nos aseguramos 3 personas por junta receptora de votos. Ahora, teniendo claro cómo se establece esta junta, es importante que se sepa que el material electoral viaja por medio de un servicio contratado para los efectos, pero que sí tiene que cumplir con ciertos tiempos. Tiene que estar 15 días antes de la elección en cada uno de los consulados y tiene que volver al tribunal el día después de la elección necesariamente para que esté lo más pronto posible aquí en el tribunal. Siendo así, es importante que tomemos en cuenta que sí hay consulados donde los tiempos de traslado del material son diferentes. Por ejemplo, en el caso de Miami o Centroamérica, en menos de un día ese material está llegando al país, pero sí tenemos consulados, como por ejemplo en Asia, donde los tiempos de traslados pueden durar hasta 10 días llegando justamente. Y esos son tiempos que tenemos que prever dentro del tribunal para poder asegurar cumplir con estas fechas que les mencioné anteriormente. Una novedad particular del voto en el extranjero es justamente el horario de votación. En el país, ya la Constitución nos habla de que el horario de votación es de 6 a 6. En el caso de voto en el extranjero, el reglamento le da la potestad al tribunal para que en cada elección decida cuál va a ser el horario a establecer. En ese sentido, en estas 3 elecciones anteriores, 2014, 2018 y 2022, el horario que se ha establecido ha sido de 9 de la mañana a 7 de la noche, contando las particularidades de clima y horarios que se manejan en otros países cuyas condiciones son muy diferentes a las que tenemos en Costa Rica. Por otra parte, la transmisión de resultados, justamente a raíz de este tema de horarios, tiene que quedar muy claro que se hace una vez que se cierra la elección en cada uno de los países, pero no se puede hacer ninguna publicidad de ese resultado hasta que el tribunal haga el domingo en la noche la sesión solemne y dé a conocer los primeros resultados.
Eso quiere decir que aun cuando por horarios o por los cambios de horarios que tienen otros países, en Asia terminen la elección, por decir algo, a las 2 de la mañana de Costa Rica del domingo, tienen que guardar la información de cara al público hasta que el tribunal haga ese de conocimiento de la gente en la sesión solemne. Otros datos importantes que tenemos que tomar en cuenta es que en el caso de voto en el extranjero no existe la figura de junta cantonal, que sí conocemos en Costa Rica. Y este tipo de labores que normalmente en Costa Rica la junta cantonal realiza se dividen entre las autoridades consulares y el programa de voto costarricense en el extranjero, que pertenece al Departamento de Programas Electorales. Y la otra diferencia clara es la parte logística que ya conversamos, como horarios, traslados y figuras. Ahora, como les dije al inicio, el voto en el extranjero no solo se da para elecciones presidenciales, sino que también en caso de las consultas populares o los llamados referéndum. En este sentido, mucha de la logística se mantiene, pero sí hay dos cambios fundamentales e importantes a tomar en cuenta. El primero, el padrón electoral. Les mencioné al inicio que cuando hay una elección presidencial, el padrón electoral cierra 4 meses antes de la elección. Sin embargo, en el caso del referéndum, esto cambia un poco y de ahí la importancia de mantener nuestro domicilio electoral actualizado. ¿Qué pasa? Que si el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, está haciendo una convocatoria de referéndum un 5 de mayo, el padrón que va a participar va a ser el padrón que cierra al 30 de abril, es decir, del mes anterior que corresponde. Y esto implica que si la persona intenta hacer un cambio ya posterior a la convocatoria, no va a tener efectos en el padrón para el referéndum como tal. La otra diferencia es justamente la integración de juntas receptoras. Cuando hablamos de una consulta popular, es una pregunta que se realiza y que no necesariamente tiene un sentido de sí o no para partidos políticos, es decir, los partidos políticos no están técnicamente en la contienda. Y eso quiere decir que la integración donde presentan partidos políticos, hay fiscales de los partidos, etcétera, ya no tiene tanto sentido en un referéndum. Y es por eso que el reglamento establece que la junta receptora se integrará con una persona delegada del tribunal y otra persona que le asista. En el caso del extranjero, esa persona delegada puede ser la autoridad consular como tal, de cara de que no necesariamente todas las personas del tribunal viajarán fuera del país a establecerse en cada uno de los consulados, sino que se tomará ya la estructura que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder conformar la elección. Dentro de este libro de la serie Para Entender, también van a encontrar algunos datos estadísticos importantes de las elecciones de 2014 y 2018 que pueden revisar y van a poder conocer un poco sobre cuál fue la participación no solo de personas electoras, sino también de los diferentes agentes electorales en el extranjero y que son parte de ese blindaje que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones dentro del proceso y que ha podido mantener fuera del país. Si bien en Costa Rica se había tardado en otorgar este derecho a quienes se encuentran fuera del país, termina siendo un paso que permite consolidar nuestra democracia. Además, ha permitido demostrar la solidez y la capacidad de adaptación del Tribunal Supremo de Elecciones, tanto en la planificación como en la ejecución de los procesos electorales, lo cual se traduce en la confianza de la ciudadanía que establece al Tribunal Supremo de Elecciones como una de las instituciones en las que más confía dentro de todo el conglomerado institucional costarricense. A pesar de ello, se debe avanzar para poder mejorar. Particularmente, hay temas de comunicación, considerando la dispersión que tienen las personas electoras que viven fuera del país y además la distancia de los centros de votación, porque al tomar un poco la estructura que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, sabemos que esto hace que le quede muy lejos a muchas de las concentraciones poblacionales costarricenses que se encuentran fuera
de Costa Rica. Además, el tribunal sabe que debe valorar algunas innovaciones, lo cual requiere mucho análisis, como por ejemplo implementar el voto electrónico o el padrón electrónico conectado. Esto es un paso que implicaría además una serie de recursos por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, pero que no se deja de un lado y que está en constante análisis para poder seguir siendo esa institución líder en el país. Les invito a visitar la página web www.tse.go.cr, donde podrán encontrar este y el resto de libros que componen la serie Para Entender. Muchas gracias.